En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. En Aquí se habla libertad por rcr750.com. Quise poner hoy, que es miércoles santo, el Popule Meus de José Ángel Lamas, un compositor religioso venezolano que vivió entre 1775 y 1814, que nos queda además a nosotros su música sacra como parte de la cultura, del acervo que el venezolano tiene a disposición para recordar de dónde venimos, de qué hemos sido capaces, cómo se construye legado a favor del país y bueno, por supuesto, cómo el pasado puede transformarse a veces en un futuro luminoso. Esta interpretación es maravillosa. Es la Camerata de Caracas, la Camerata Barroca de Caracas, dirigida por Isabel Palacios en una presentación que en su momento hicieron en la Catedral de Caracas. Así que la canción, el momento en que se interpretó, la Camerata Barroca de Caracas, Isabel Palacios, todo confluye en un signo maravilloso de las creencias del venezolano en Semana Santa. Que algunos quisieran que uno se olvidara, pero yo soy de los que cree que los venezolanos tienen que reencontrar en su fe la fuerza para fundar de nuevo las bases de la familia, de la comunidad, de la práctica de la compasión y el reencuentro con una política diferente. Bueno, espero que disfruten, los que les guste la música sacra, habida cuenta que estamos en Semana Santa, búsquenlo en YouTube y se conseguirán con una interpretación maravillosa. Hecha en Venezuela por venezolanos. Algunos decían, bueno, esto es comparado a la música sacra de los mejores del barroco. ¿Ok? Y esa canción tiene ese sentido de maravilla. Es comparable para a cualquiera que hubiese interpretado en cualquier otro lugar del mundo, o compuesto e interpretado en otro lugar del mundo. Hoy los católicos además celebran, además del miércoles santo, a San Hermenegildo Mártir. Y hoy, 13 de abril, quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos, y con mi querido amigo Miguel Fontán. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Hoy cumpliría 94 años. Bueno, feliz cumpleaños a mi papá, Víctor, que hace un tiempito pues ya falleció. Pero que bueno, lo llevamos siempre en nuestra memoria y a veces hasta soñamos con él. Gracias a todos los que están con nosotros en las redes sociales a través de rcr750.com, por @rcr750, los amigos carísimos, queridísimos del Top Chat de YouTube. Fuerte abrazo, fraternal abrazo. Espero que no desistan de la compañía que tanta falta nos hace.
Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra grandísima magna Catherine Manzano, sin ella no podríamos realmente hacer el programa, nuestra productora, y además, ya saben, maquillaje. José Gregorio González, el zar de los controles, otro grande. Sin él tampoco podríamos hacer el programa, no lo podrían escuchar de la forma como lo escuchan, a pesar de que muchas veces, obviamente, con las dificultades de la distancia, del internet, etcétera, bueno, obviamente a veces no es 100% lo adecuado, pero bueno, yo estoy seguro que ustedes saben y comparten conmigo que José Gregorio González lo hace de la mejor forma, luchando contra todas las circunstancias. El lema de José Gregorio es sencillo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. La lectura de las noticias, Cristi Blanco, la nueva voz que seduce. Y en la producción de contenidos, nuestra fraternal amiga Génesis Rodríguez. Ya les avisaba yo que hoy es miércoles de perspectiva. Hemos podido grabar con don Miguel Fontán, @Miguel Fontán en Twitter. Mi cuenta en Twitter, ya saben, es @BJMC. Los invitamos a que nos sigan y a que nos sigan por los senderos del radicalismo, el que nosotros practicamos. Yo hoy quería conversar con Miguel Fontán. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y yo desde siempre lo he intentado, porque el esfuerzo del régimen es que nosotros nos disociemos constantemente. O sea, compremos como buena lo que es propaganda. Y a veces uno se sorprende porque además la propaganda tiene voceros tan desautorizados como lo que yo llamo la Cosa Nostra. Entonces uno a veces lo ve y a uno le causa un profundo asco moral ver cómo y por qué intereses los que pasan por ser intelectuales, etcétera, se prestan a repetir y dar por bueno lo que es una versión de la realidad que es falsa. Y por eso es que nosotros siempre intentamos colocar las cosas en donde van, sin desconocer si algo ha podido mejorar o no, pero sin desconocer circunstancias terribles que todavía ocurren. Y por eso es que hoy vamos a dedicar el programa a la realidad tal y como es. Comencemos por el ranking. En el 10º lugar, los idas y venidas de luz, ¿no? O sea, las variaciones terribles, ¿no? De tensión que han ocurrido últimamente en Caracas. Miguel, tienes que soltar el micrófono para poder conversar, para no perder ni un segundo de tus ideas. Y bueno, uno ve en las redes sociales, Miguel, oye, estaba lavando, vino ese bajón de luz, lo que nosotros llamamos popularmente bajón de luz, y al regresar no me prendió más la lavadora. Entonces, por supuesto, qué vaina, que las cosas no parecen ser como dicen que son. Sí, bueno, en términos generales, los servicios, todos los servicios están colapsados desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No es solamente desde ahorita. Antes del gran apagón, también esos bajones y esas subidas de luz se llevaron unos cuantos electrodomésticos, televisores. Por supuesto, eso es algo que corre por cuenta del ciudadano, porque no hay un Estado que se haga responsable ni frente a eso, ni frente a ningún desmadre que ocurre en la sociedad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, de que el régimen siempre nos quiere vender propaganda como si esa propaganda fuese la realidad, y por supuesto, como lo decía Arendt, y lo dicen otros pensadores. Incluso lo leí recientemente en un libro de Anne Applebaum, que habla de la decadencia de la democracia. Todos coinciden en que los regímenes autoritarios no solamente necesitan un sistema de propaganda, sino unas nuevas élites que contrarresten a aquellos que ven la verdad, que contraargumenten a aquellos que, viendo la verdad, se rebelan contra esa mentira, y por supuesto que generen una serie de significantes y una serie de significaciones nuevas que no necesariamente tienen que ver con la verdad, sino con la propaganda que el régimen logre articular. Entonces, los tiempos que vivimos, no solamente desde ahorita,
los de antes, porque nosotros ahorita estamos pasando a la etapa de Venezuela se arregló, pero antes estábamos por la etapa de normalizar la desgracia. Entonces nosotros siempre hemos estado rodeados no solamente de la maquinaria de la mentira, sino de esas élites balurdas creadas por el régimen o compradas por el régimen. Yo no sé, la verdad, si hay alguna diferencia. En todo caso, al régimen No, le yo sale creo que mejor comprar. el régimen intentó alguna vez crearlas, no pudo. Y entonces se decidió a comprarlas. Porque, por ejemplo, en el caso empresarial, que si clase media en positivo, que si empresarios por Venezuela, todo eso terminó siendo basura galáctica, que desaparecieron luego, por supuesto, de haberse llevado unos buenos reales, probablemente. Ok, yo Claro, y recuerdo sin todavía la olvidar, imagen de Alberto Cudemos, el de Azopuerco, el de Azocochino, ok, el que pasaba por muy decente terminó, digamos, siendo polvo cósmico porque al final no pudo cuajar. Y entonces el régimen se dio cuenta que con el material que tenía no podía hacer una élite sustituta, una élite postiza, y entonces decidió, bueno, no puedo hacerlos, mi barro es muy malo, mis capacidades creativas son pésimas, entonces, bueno, las compro. ¿Cuánto tardó? ¿Quién sabe? Pero lo logró. Las apaciguó, sí, diría Martínez Meucci. sí, exacto. Empezamos por la creación de instancias paralelas, ¿no? O sea, él creó su propia Fede Cámara, su propio Consecomercio, o sea, todas las instancias que de alguna manera estaban como representación de esa sociedad que se organiza para poder lidiar e intermediar entre el ciudadano y el Estado, las dividió, las trató de dividir. Por supuesto que en esa división las debilitó mucho y también tenemos que recordar que no todo el mundo que ocupó en esos momentos que estaba empezando a deteriorarse todo lo que es la institucionalidad, bueno, no eran los mejores tampoco, ¿no? De algún modo los mejores fueron desplazados, bien sea por lo que se convirtió la política después, por los intereses que se manejaron, porque como tú decías antes, ojalá todos los ciudadanos fuesen radicales en las dos primeras acepciones, que es la búsqueda o aproximarnos a la búsqueda de la verdad, porque verdad absoluta no hay. Pero en la medida que uno procure estar en ese proceso de búsqueda de la verdad, bueno, en esa medida uno despeja muchas zonas grises y ve cosas que antes no veía y se inmuniza frente a la propaganda, porque que te digan que Venezuela se está arreglando, pero las localidades no tienen ni luz ni agua, porque nosotros hablamos de la luz ahorita, pero el tema del agua en muchas partes de Caracas es grave. Segundo, entonces siguen los apagones, sigue la escasez de agua. Un poco, mira, Miguel, yo creo que esto es Sí, muy importante porque es que desde afuera compran la normalización como, digamos, un oasis en medio del desierto. No, no, no. Siguen los apagones. En las redes sociales vemos evidencia de que hay ciudades completas que siguen apagadas. Mérida, por ejemplo, muy maltratada por la electricidad. No hablemos de otra ciudad diferente a la de Caracas. Caracas está pasando por sequía de nuevo porque finalmente el sistema de distribución de agua está en las últimas, es un cacharro viejo y cuando no se daña el TUI 1, se daña el TUI 2, cuando se daña el TUI 2, se daña el TUI 3, cuando no se daña el TUI 3, se daña el TUI 4, terminan de arreglarlo y no, se vuelve a dañar el TUI 1. y cuando no se daña ningún tuit, revienta una tubería por falta de mantenimiento, Bueno, es que eso fue es lo exacto. mismo. La capilaridad de esas tuberías podrían, digamos, hacernos perder 30, 40, 50, 60% del agua. ¿Quién sabe cuánto? No me atrevo a decirlo, pero un porcentaje importante, porque no es solo la que se ve hacia arriba, sino la que se va por las capas freáticas y no nos damos cuenta sino cuando es demasiado tarde. Mira, entonces tenemos que siguen los apagones, sigue la sequía en nuestras tuberías, porque agua no llega y no llega a tiempo. Pero hay dos ideas que a mí me parece que son importantes que quiero rescatar de tu discurso. En primer lugar, sigue la irresponsabilidad culposa del Estado venezolano, que siempre fue. La verdad es que uno nunca ha podido tener una relación de ciudadanía
y de responsabilidad con el Estado, porque el Estado igual se abre un hueco y se van 500 carros y no indemniza a nadie, o igual, por supuesto, le sabe a Casabe que una variación, una fluctuación de la luz acabe con todas las cocinas y neveras de una urbanización, ¿no? Entonces, no les importa, ¿no? No le importa nada. Eso es una categoría que no hay que olvidar. Sigue el Estado irresponsable. Y la otra idea que me interesa rescatar de ti es que vivimos el totalitarismo de nueva cepa, o sea, que es totalitario en su propósito y, como tú dices, autoritario en su práctica. No ha cambiado, no ha cambiado. La consigna del Estado venezolano es que yo doy, yo quito. Y si quieren saber profundizar o tener algún ejemplo, miren el mercado venezolano. O sea, el mercado que da y que quita, y que por supuesto no genera las condiciones para ninguna empresarialidad que no sea la empresarialidad que va a ir siempre al margen, ¿ok? Y que tiene, digamos, otras lógicas, otras racionalidades, y por supuesto otras circunstancias. Hemos hablado aquí, Miguel y yo, varias veces del tema, no vale la pena abundar, pero insisto, la idea de Miguel sigue el mismo régimen, no se ha democratizado. No se ha democratizado por más que Nicolás salga a abrazarse con el otro gordo, ¿ok? Y canten juntos. O sea, no, eso más bien forma parte de la tradicional estética del tirano, ¿ok? El tirano que dice, ay, yo quiero conocer a este cantante, o el tirano que dijo, yo quiero conocer y algo más a esta modelo morena, el sensacional, cuyo nombre no recuerdo. Naomi Campbell. Esa misma vino aquí y quién sabe cuánto nos costó a los venezolanos que dijera que teníamos un presidente muy simpático. Y lo que pasó fuera de cámara, no sabemos. Bueno, sí, es que lo terrible precisamente es que esos regímenes no cambian, no es que tú después de tener el poder absoluto o precisamente tener la vocación de tener el poder absoluto, un día te dices, no, me cansé del poder y ahora lo voy a repartir. Eso no sucede, al contrario, terminas queriendo acumular más. Entonces, sobre esta desgracia que nos pasa a nosotros y que por supuesto de alguna forma la sociedad es corresponsable, no porque no haya hecho nada. En estos días ayer, que se conmemoraba el 11 de abril, en muchas cuentas de Twitter pasaban aquellas marchas gigantescas que de verdad que cuando uno las veía lo que hacía era, o por lo menos a mí me pasó, un profundo desasosiego y frustración, ¿no? Porque la fuerza la tuvimos, la disposición la tuvimos, y creo que la sociedad fue muy, muy ingenua en entregar toda esa fuerza a unos politicuchos mediocres, ¿no? Que ya se sabían que eran así, pero creo que a nosotros nos pesa lo histórico de que esto es lo que hay. Eso no solamente se ve en la política, en muchos casos se ve incluso dentro de las organizaciones. Bueno, necesitamos... Otro para el récord, ¿no? Tenemos los mismos políticos de hace 30 años. Sí, okay. Sí. El elenco del fracaso sigue vigente. El elenco del fracaso no se renueva, y cuando se renueva digo de forma no se etaria, renueva, pues, se reproduce. Eso es lo que iba a decir. Cuando hay una entrada etaria, me refiero nueva, lo que hace es reproducir los mismos vicios, y entonces terminan unos jóvenes que se vendían como esperanza, terminan siendo exactamente igual que unos políticos que se vendían como incapaces y como corruptos. Entonces, bueno, eso es un círculo vicioso que yo no veo que en estos momentos, en el corto plazo, cambie, porque la sociedad en su quehacer diario y en su vencer la necesidad por tratar de encontrar algo más allá que el simple sustento, ya se ha alejado un poco de la política. Ojalá que no se aleje de lo político. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahorita tiene que ver parte con esa reflexión sobre lo político, que ya hemos hablado también la diferencia. Entonces, cuando uno ve este panorama aquí en Venezuela, pero uno levanta la cara y ve el panorama a nivel internacional, te das cuenta que hay sociedades que empiezan a caer en este tipo de gobierno, que buscan este tipo de gobierno. Entonces uno lo que hace es preguntarse qué le pasó a Occidente
en cuanto a sus principios y valores, a su forma de educar ciudadanos, que termine el populismo venciendo a la razón. Y como los sistemas democráticos son sistemas frágiles cuando entran en la irracionalidad, pues lo que tenemos son una serie de potenciales tiranos y potenciales totalitarios gobernando. Algunos haciendo cosas que uno podría estar de acuerdo, y este es el caso de El Salvador, colocando mano dura, pero al mismo tiempo uno se pregunta, sí, y en algún momento uno se pregunta si esa acción pudiese, más que ser una acción para la libertad, es una acción para concentrar más poder y para concentrar más capacidad para ser arbitrario. Entonces ya uno empieza, ya no es que hay desconfianza en el poder, yo creo que ya hay miedo al poder, porque tampoco tienes una sociedad que haga contrapesos, tampoco tienes unas instituciones que de alguna manera medien y sean esos balances que necesita todo sistema democrático para subsistir y evitar la acumulación de poder, sino que empiezan como a retroalimentarse, empiezan a degradarse, empiezan a perder su sentido y terminan todos, los que no colaboran, terminan apuntando hacia donde no es, y en el medio queda el ciudadano. Un poco también lo vimos. Yo creo que tu advertencia del providencialismo, ¿no? De la acumulación de poder, vale. Bukele tiene 80% de popularidad, 90%, da lo mismo. O sea que están corriendo los salvadoreños el mismo peligro, porque el poder corrompe, punto. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. La acumulación de poder siempre es mala, y yo creo que los liberales nos han heredado a nosotros una suspicacia respecto al poder que siempre debe estar vigente. Por pendejos, por dejar que el poder se lo lleve todo una sola persona, tenemos chavismo 22, 23, 24 años. Pero seguimos en el ranking. La luz, el agua, sigue la corrupción, sigue el populismo, sigue el autoritarismo. Tenemos un totalitarismo en propósito. Y yo quería decir que siguen también los presos políticos. Presos políticos hay. Hoy Mama Liz decía en un hilo de Twitter que ella hace años fue tomada presa, fue perseguida, le impidieron la salida, y N años después sigue presentándose mensualmente, no tiene pasaporte, no puede ver a su familia y sigue el proceso abierto, a pesar de que fue desestimado por la fiscal que lleva el caso porque no tenía de qué acusarla, y entonces fue pedido el expediente y se lo llevó la fiscalía. Y la pregunta es, ¿qué daño puede hacer una persona como Mama Liz? ¿Qué daño puede hacer? O sea, ¿cómo Mama Liz puede ser concebida como enemiga del régimen, peligrosa, que no se le permita la salida del país? ¿Cómo y por qué? Bueno, es lo que dice nuestro querido Miguel Fontana. A veces pegas para amedrentar y otras veces pegas para aleccionar, ¿no? Exactamente. Sí. Es que ahí, yo no sé si tú recuerdas al principio, Víctor, cuando el régimen empezó a deshacer el Estado de Derecho, aunque uno hace un balance de lo que teníamos en democracia, y uno se preguntaba si alguna vez podíamos hablar de Estado de Derecho como tal, ¿no? Porque, bueno, también se cometían abusos bueno, lo que le pasó al propio Carlos Andrés Pérez. Eso fue un indicio de lo que nos venía. Pero cuando empezó a deshacerlo, había como un momento en que casi todos los meses o asesinaban a alguien de un gremio, un profesor universitario, un cura. Eso pasó en los primeros tiempos, ¿no? Y por supuesto, a los políticos, bueno, a muchos los metieron presos, a otros los perseguían. Y la acción ejemplarizante, ¿no? Yo creo que el régimen utilizó esa estrategia para poder precisamente erosionar las instituciones, para poder precisamente hacerse de elementos de control que después no necesitaran hacer acciones ejemplarizantes, porque ya todo el mundo estaba claro de lo que era, ¿no? Pero sí, o sea, sí, seguimos sin Estado de Derecho, porque la ilusión que yo en estos días estaba en
en una alcabala, o sea, estaba en una alcabala, ¿no? Y yo cuando pasé, escuché que la persona que tenía un camión que le habían pedido el papel les decía, es que tú estás aquí, no para matraquearme, sino para cuidarme, ¿no? Y esa es la frase que logré escuchar. Pero eso te da un reflejo del país y un reflejo de lo que estamos hablando, una síntesis de lo que estamos hablando. El Estado, cuando se crea, no es un Estado que se crea para oprimir, no es un Estado que se crea para guardar el poder y poder hacer, valga la redundancia, lo que me dé la gana. Precisamente se crea el Estado occidental, el Estado democrático liberal, para salvaguardar a la integridad de los individuos, la dignidad de los individuos y generarles las condiciones para que cada quien pueda desarrollar su vida digna de ser vivida en una gama de oportunidades más o menos justas para todos. Resulta que eso... Por eso es que hablamos de la traición de Leviatán. Vamos un momentico al corte de las noticias, escuchemos las noticias en la bellísima voz de Cristi Blanco y volvemos con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán en las redes sociales. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Informe RCR presenta titulares. El Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz alerta que se han contabilizado 7 feminicidios en los primeros días de abril. Revista SIC informa que migrantes forzados y refugiados indígenas guaraos que se encuentran en Boa Vista, Brasil, han sido desalojados a otro centro de acogida ya que no seguirán recibiendo asistencia humanitaria de ACNUR. José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, indicó que en el marco del operativo Semana Santa Segura, cada multa que se aplique, los funcionarios de seguridad se quedarán con un buen porcentaje de ese recurso. Y en internacionales, la jefa de policía de Nueva York, Keisha Sewell, informó que buscan al hombre responsable del tiroteo en una estación de metro en Brooklyn, pero que no se está investigando como terrorismo. Servicios de inteligencia ucranianos aseguran que Rusia ha ordenado la destrucción de cualquier evidencia de los crímenes que su ejército ha cometido en Ucrania, empleando crematorios móviles. Y en los deportes, el lanzador de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo, comenzó a toda máquina la temporada al romper récord ponchando a 12 bateadores en solo 5 innings. Hasta aquí los titulares de esta hora. Les informó Cristi Blanco. Sigan atentos a la programación de su RCR. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD.
Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Volvimos, 13 de abril del año 2022, miércoles santo de este año, escuchando una maravillosa composición venezolana de música sacra, el Popule Meus, escrita y por supuesto musicalizada por su autor José Ángel Lamas, del siglo, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, previo incluso a la declaración, al logro de la independencia del país. Murió en 1814, que por cierto, un año malísimo en el curso del esfuerzo independentista venezolano. Quién sabe en qué circunstancias falleció José Ángel Lama. Murió muy joven, 25, 35 y 4, 39 años, ¿no? Pero para la época ese era más o menos el estándar. Día de San Hermenegildo Mártir, que fue degollado en el año 586 por no hincarse y no recibir la comunión de un obispo arriano, cosas de herejía de esa época. Pero seguimos con Miguel Fontán y estábamos conversando con Miguel Fontán sobre la realidad tal y como es. Y Miguel Fontán estaba desarrollando una idea y bueno, vamos a esperar que la termine de desarrollar para comentarla. Sí, el tema de la construcción del Estado para ser precisamente hacer todo lo contrario a lo que están haciendo estos estados, como el venezolano, como el nicaragüense, como el boliviano en algún momento. Entonces tú hablabas de la traición del Leviatán, pero incluso Hobbes en su trabajo, en su obra El Leviatán, había una cláusula que decía: cuando el Estado no puede hacer su función, entonces el ciudadano puede salir de él. El problema es que el Estado en muchos países y desde hace mucho tiempo dejó de cumplir con su misión y los ciudadanos no sabemos salir de él. Entonces terminamos atrapados. No podemos, porque es que se paga un altísimo costo y nadie, por supuesto, no somos cardumen. Entonces, allí juega, digamos, típico el dilema del prisionero, o si tú quieres el juego de la gallina loca, lo que quieras, ¿no? Pero la evidencia del amedrentamiento que tú comentabas, la presencia de presos políticos, gente que se ha tenido que ir del país, gente que, digamos, le han confiscado sus derechos, que los han torturado, militares que han sido, pero tratados de la peor forma, solo por la sospecha, ¿no? Hace, bueno, que por eso yo hablo de la traición de Leviatán. Leviatán tiene el monopolio de la violencia legítima y el monopolio de la administración de justicia porque debe aplicarlo a favor del pueblo en un pacto en el que él debe garantizar vida, libertad y propiedad. ¿Cuándo traiciona? Cuando con esas mismas armas le da un palazo, ¿ok?, al ciudadano y no le garantiza ni la vida ni las libertades ni la propiedad. En esa estamos nosotros. Ahora, frente a Leviatán, frente al monopolio de la violencia, al ejercicio de la violencia, además, como tú lo planteabas, Miguel, con la irresponsabilidad culposa del Estado venezolano, con esa lógica autoritaria que tú refieres, con ese propósito totalitario que yo propongo, finalmente el venezolano está absolutamente desvalido. Y si a eso le sumamos la traición de las élites, estamos fritos. Sí, porque el mejor momento del totalitarismo es cuando logra tomar posesión de la oposición para transformarla en opolaboración, porque nos deja sin conducción política, que es lo que tenemos ahorita. La verdad es que una conducción política
que en el mejor de los casos y siendo especialmente benevolentes, dice pero no hace. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, dice pero no hace, y lo que propone es un salto al vacío desde un rascacielos, ¿no? Porque a pesar de que dice lo que no hace, cuando propone algo, si lo llegase a hacer, nos clausura ella misma con su propia propuesta, ¿no? Por ejemplo, esto de contarnos. ¿Te vas a contar con quién? Con Ramón No, esto sobre y todo, eso es es temerario. O sea, yo creo, por ejemplo, en el caso de María Corina, yo lamento mucho que sus asesores le hayan recomendado esa propuesta. Los que me han preguntado pública y privadamente les he dado mi opinión. Yo digo simplemente que eso no tiene sentido. Ella está entrampada, le va a costar salir de la trampa semántica y política en la que está. Porque, en primer lugar, María Corina, siendo quien es capaz de respetar las propias reglas de juego que propone, pero ya debería saber, y eso es obligación de todo político, que los demás no van a respetar ninguna regla del juego. Ninguna. No, pero aún respetándola, o sea, entras en una consideración de unos principios democráticos Exacto. Yo lo pregunto esencia. Miguel, no se puede jugar a la democracia si no hay democracia. Punto. No, exacto. O sea, en el marco de esto que hemos calificado un autoritarismo con propósitos totalitarios, un poco para jugar con las palabras, la verdad. ¿Ok? En esto, lo único que deberíamos estar claros es que no hay democracia. Lo único. Claro. ¿Ok? No hay... Ahora, tú, en ausencia de un ecosistema democrático, para utilizar, digamos, las terminologías fontanianas, tú no puedes jugar a la democracia. No puedes jugar a la democracia. No puedes. Algo así. Sin cancha de fútbol, tú no puedes jugar fútbol. Sí. ¿Ok? Sin cancha de béisbol, tú no puedes jugar béisbol. Uno puede decir, no, pero jugamos chapita en la calle. Bueno, hermano, digamos. Ok, entonces volvamos a la realidad tal y como es. Ok, entonces jugar... Claro, pero chapita en la calle tiene un bate, ¿verdad? Y tiene un elemento al que le vas a golpear, pero no es béisbol. Exacto, chapita no es... en la calle. Chapita en la calle, ok, con los peligros que eso significa. Por ahí hay un tipo que se quedó sin ojo por estar jugando chapita. Bueno, pero lo recompensaron, yo creo que bastante bien. Parece bien que ese ojo era de oro, ok, pero bueno, es que además, las reglas de la chapita, ni siquiera se cumplen, Miguel, porque por ejemplo, ok, no hay béisbol, pero vamos a jugar chapita. Para jugar chapita, tú necesitas un tiempo en el que hay un grupo que quiere jugar a algo y que por lo tanto respeta las escasas reglas que tienes. Búscate un palo, ok, este es el palo. Búscate la chapita, ok, estas son las chapitas. No me la hace piedras, loco, ¿no? Son chapitas. Ok, tú lanzas y si yo, digamos, la golpeo, entonces después intercambiamos. Pero esas reglas no, ni siquiera esas reglas mínimas, porque es que lo que hay que caracterizar a un país sin ningún incentivo para cumplir las reglas, porque este es un país en condiciones de estado de naturaleza, casi. ¿Ok? Sí. O sea, rigen la fuerza y el fraude. La fuerza del régimen y el fraude de todos los demás. O sea, esto es ni siquiera feudal, esto es medieval. En el sentido de que, bueno, había un señor territorial que en su dominio trataba de imponer el orden, pero los caminos estaban llenos de salteadores y los pueblos estaban llenos de alquimistas, digámoslo así. Entonces, bueno, nada, aquí uno puede comprar al mayoría al detalle el engaño que uno prefiera. Si te gusta el engaño versión Capriles, ahí tienes. Si te gusta el fraude versión Guaidó, ahí tienes. Si te gusta más bien, digamos, el olor extraño de los alacranes originarios, pues ahí los tienes también, ¿ok? Si te gusta más bien la versión clásica del autoritarismo prepotente, entonces te vas, digamos, y tienes una versión Jorge Rodríguez, versión Diosdado Cabello, versión Nicolás Maduro, versión Silvia Flores, cada uno, digamos, aportando su olor. Entonces, pero la verdad es que todo forma parte,
Estoy recordando una canción que del Jardín de Flores, creo que eran de estas muchachas de merenguera. La verdad es que todo forma parte, todos son parte de la misma esencia. Entonces no hay nada que hacer. Entonces, No, lo que cambia... Tú no puedes, ahora se para María Corina y dice, vamos a contarnos, estas son las condiciones. Y yo creo que María Corina olvida, y no debió de haberlo olvidado, de que para que ella ponga condiciones, tiene que haber un marco institucional que valide, que garantice, que sea garante. Ese marco institucional no existe. No existe. Y yo al igual que tú, lamento la mala asesoría, porque lo que puede lucir políticamente correcto no necesariamente es lo correcto que necesitas para salir. Entonces, cuando tú propones esa salida, das al traste con la ruptura, porque tú no puedes decir, por un lado, vamos a jugar democráticamente y meses antes, ¿verdad?, catalogabas esto no solo del régimen, sino todo lo que nosotros llamamos ecosistema criminal, como un ecosistema de perdición, como un ecosistema con el que había que romper radicalmente. Entonces, ¿cómo tú vas a romper radicalmente? Y le vas a decir, vamos a jugar a la democracia, que el propio juego, la propia participación de todos, incluso los criminales o los que tú llamaste criminales, son los que te legitiman. Entonces, por cierto, hablando de eso y de estética, oye, yo estoy impresionado por el paso en falso, con boca estrellada contra el piso, del diputado Barragán, que salió de 20 y se fue para Encuentro Ciudadano. Que yo no lo logro superar desde el punto de vista de la estética de la política, ¿no? Eso es feísimo. O sea, ni siquiera voy a tratar de considerar, digamos, yo simplemente digo, me parece feo. El muerto todavía estaba caliente y el tipo ya apareció. El discurso de la universidad urgente se mudó de tolda. Ok. Entonces, claro, seguimos de farsa en farsa porque, para colmo, Delsa cree que tiene un partido liberal. Eso es lo que te iba a decir. ¿Ah? Entonces, me salgo de una casa que más o menos tiene ladrillito y me voy para una casa que no tiene sino frente de cartón piedra. O sea, Claro, pero como todo es una declaración sin significación y sin importar el contenido, basta que tú digas que eres liberal para que la gente crea que eres liberal. Entonces, ahí es donde por supuesto, vienen las decepciones. ¿Sabes que Primo Levi, cuando sale de los una cosa es ser liberal y otra cosa es ser desenfrenado, por cierto, que no es el caso al que nos estamos refiriendo, por si acaso, pero la gente ahora dice, soy liberal, ¿por qué? Bueno, porque no creo en la familia, creo en el aborto, creo en el plurigénero, y mientras más exótico, más creo en él. Creo en la eutanasia, porque en lo que, digamos, un viejo que se resbale, viejo que le mandamos su inyección de regalo. Creo en la agenda globalista, no creo en la propiedad privada, todo es de todos. En fin, o sea, creo en la muerte de Dios, de la moral, de la ética, de la estética. Creo en cualquier vaina que me permita ubicarme en el flanco, digamos, del escándalo. Creo en el escándalo como sistema. Entonces, bueno, no, eso no es ser liberal. Qué pena. No es ser liberal para nada. Y fíjate que tú hablabas de esa caracterización de la sociedad. Y yo recordaba en alguna conversación que nosotros tuvimos sobre el tema de la tolerancia, que la tolerancia mal llevada iba y traía la relativización, y la relativización pues trae lo que tú acabas de decir, todo vale, porque al no haber ningún sistema de principios y valores que me pueda decir a mí qué es bueno y qué es malo, sino que con esto, me acordé por lo que decías de liberal, bueno, como yo soy liberal, yo tengo que respetar al otro, ¿sí? Tú respetas al otro en su proyecto de vida personal, pero cuando ese proyecto de vida personal sale a lo público y trata de hacer un proyecto político, bueno, ya tú empiezas a bajar los niveles de tolerancia, y cuando ese proyecto empieza a ser accionado en función de degradar al individuo, quitarle su dignidad, quitarle su propiedad, entonces ya no hay tolerancia. Nosotros nunca... Todo ese poco liberales, la verdad, falsos liberales, son muy ignorantes.
porque asumen la ética y te vas a echar para atrás. No te vas a caer para atrás porque tú lo sabes, pero vamos a decírselo a nuestros oyentes. Esa es la ética del hombre jovesiano. La ética del hombre jovesiano es una ética maquinicista, o sea, casi de ameba, ¿ok? En donde la gran declaración es, bueno es lo que me gusta, malo es lo que no me gusta. Entonces, me gusta el poliamor, eso es bueno. ¿Ok? Creo que es una gran solución el aborto, eso es bueno. No me gusta, digamos, que tener ninguna relación estable, eso es malo. Entonces, claro, estos que se dan de hipermodernos, o sea, en el extremo del posmo, lo que son unos pobres imbéciles que son la mejor representación de la descripción del hombre esclavizado a sus pasiones de Hobbes. Es la verdad, es la verdad. Bueno, imagínate que... Y por supuesto, la gran reflexión de Hobbes es que con esa disposición, a ver, reconociendo que el hombre era así, tenía que haber una disposición a construir una infraestructura de normas y principios y una disposición a entregar parte de esas ganas en favor del Estado, nos guste o no, porque es que tanta ética maquinicista conduce a la destrucción, o sea, a un estadio breve, solitario, pobre y brutal. Y convulso, muy convulso. Claro, claro, la guerra de todos contra todos, ese es el estado de naturaleza que empieza por la disposición del hombre, bueno lo que me gusta, malo lo que me disgusta. Y como lo que me gusta es que tú estés mal, bueno, eso es bueno para mí, qué pena. Entonces empieza la guerra, ya. Bueno, tan mal estamos que hay algunos en Occidente que ven como el guardián de algunos principios occidentales a Putin, ¿no? Y ahí es donde tú te pones a pensar y dices que o sea, estamos peor. Pues. O sea, si en Venezuela hay escasez es una desgracia porque en el mundo se fue para el carrizo. Tú lo decías en Twitter, Miguel. Tú decías, bueno, la cosa no es binaria, ¿ok? No es bipolar, no es dicotómica. Frente a la arremetida de la agenda globalista, sucede que Putin dijo en su momento, epa, no, ¿ok? Nosotros creemos en la familia y no estamos preparados para asumir, digamos, como jarabe, abriendo la boca y tragando la agenda de género. Entonces, en ese momento, nada más y nada menos que el presidente de China y el presidente de Rusia eran, digamos, muchísimo más afectos a los valores occidentales que Occidente, que había perdido la brújula. Entonces, eso es así. Ahora, decir que Putin en este momento, en esta locura en la que está, resguarda nada. Putin es un señor de la guerra, absolutamente enloquecido. Exactamente. El que uno no puede salvar ni siquiera por los valores que en algún momento defendió. Tú no puedes decir que respetas la familia y provocar una estampida de 5 millones de ucranianos, de lo que sea, que son familias. O sea, que son familias que en este momento están separadas por la guerra. Los dramas son terribles. Tú no puedes decir, digamos, que defiendes la vida cuando tú llegas y bombardeas a objetivos militares que se parecen a escuelas, se parecen demasiado a escuelas, se parecen demasiado a hospitales, ¿ok? A muertos que se parecen demasiado a civiles. O sea, no puedes, y no puedes, digamos, transformar Ucrania en el lugar donde lo peor del mundo. Tú sabes que hay colombianos, guerrilleros, hay iraníes, hay chechenos. O sea, Putin ha convocado a los malos del mundo a luchar contra Ucrania, allá, porque parece que su ejército no da la talla. Oye, por favor, un poquito sí, en su momento esos eran los valores que defendió y fue un muro de contención frente a la locura de Occidente. Eso no hace que él ahora sea el albacea de Occidente, y tampoco hace que Occidente esté mejor, porque la realidad tal y como es. No, hay un tuitero que me respondió uno de los tweets y a mí me parece muy interesante lo que él dijo, y él decía, es que nosotros los occidentales estamos acostumbrados que en un conflicto entre dos partes siempre hay uno bueno y uno malo. Y nosotros no podemos ver que en un conflicto puede haber dos malos o puede haber dos buenos. Entonces nosotros siempre, para poder racionalizar el conflicto, decimos,
hay uno bueno y uno malo, ¿no? Entonces, y eso aplica para todo, porque yo he estado viendo a expertos en estos meses que han colocado bastante foros sobre la guerra de Ucrania, su lógica. Y le he preguntado, las oportunidades que he podido preguntar, he preguntado sobre estos crímenes que sucedieron, ¿no? ¿Tiene algún sentido que estando bajo los rusos haya pasado eso? Ninguno dice que sí, o sea, que sí fueron los rusos o que no fueron los rusos, ¿no? Son muy precavidos en eso como personas serias. Pero tampoco dejan por fuera la posibilidad de que aquellos que son las víctimas no necesariamente sean las víctimas, digo como Estado, ¿no? Como Estado ucraniano, como fuerza ucraniana. Lo que sí estamos todos seguros es que el gran perdedor es el pueblo ucraniano que ha puesto los muertos. Y tú lo dices, y yo también lo he dicho algunas veces, me he prevenido mucho de decir que Zelensky es el bueno de la película. ¿Ok? Sí. Porque a lo mejor no es, a lo mejor, digamos, cometió muchísimos errores, entre otras cosas, digamos, ¿qué hace ese hombre metido en la jaula del león, ¿no? O sea, ellos no manejaron bien por mucho tiempo el problema, digamos, no se hizo suficiente política por un país en donde habían rusos, habían zonas rusas, fueron muchas veces autoritarios, persiguieron a la oposición a ellos. Entonces, claro, allí tampoco, ahora resulta que cuando se pesan ambos, el peso del mal de Putin no da ninguna posibilidad a decir en este momento que Zelensky es malo, pero tampoco es que Zelensky bajó del cielo y las alas las tiene detrás, ¿no? Por otra parte también hay el tema, Zelensky está posando, pero bueno, mijito, ¿desde cuándo tú no sabes, o sea, en qué momento naciste tú que no te enteraste que una dimensión muy importante de la guerra es la propaganda? ¿Ok? ¿O es que tú crees que Churchill, digamos, esta señal no la posó? ¿O es que tú crees que los reyes de Inglaterra no posaban también en medio de la ruina? Forma parte de la propaganda. Claro que sí estaba clarito. Claro, en Londres, y los reyes también, ¿no? Quizás lo deplorable es que tú pongas el backstage mientras tú estás posando, ¿no? Porque esto hubiese sido, y creo que eso lo hace incluso en un momento como este, es una generación del espectáculo. ¿Y tú crees que Johnson llegó de sorpresa o por lo menos lo había preparado? No, yo creo, bueno, lo que pasa es que Johnson es un personaje, ¿no? O sea, Johnson con sus escándalos entre bebida y mujeres, uno ya no sabe, porque no sé si recordamos bueno, lo mismo podríamos haber dicho de Churchill, ¿eh? Allí la única correcta era Thatcher. Sí, una mujer sí, es verdad, sí lo podíamos decir de Churchill, ¿no? Lo que pasa es que la historia le dio una oportunidad para calibrarse y la pasó, ¿no? Yo no sé si Johnson tiene la misma oportunidad, ¿no? No nos olvidemos que él estuvo haciendo campaña a favor del Brexit pensando que el Brexit iba a perder. O sea, tú no, ni siquiera por convicción, sino porque era lo políticamente correcto. O sea, era un es que allí donde tú ves que Inglaterra se metió en un lío porque ¿cómo es que dicen los venezolanos? A la bromita chillona, o sea, algo así, a la chiquita callado, no sé cómo es que es el dicho, al final le salió lo que no era, ¿no? Le salió lo que no era, y entonces le salió lo que no era, y él, bueno, tuvo que asumir después de un fracaso de sus predecesores. Entonces uno no termina, o sea, una de las cosas que podemos tener certeza, por lo menos creo que en esto podemos coincidir mucho más fácil, es que Occidente no tiene liderazgo político para enfrentar ni a Putin, ni a Xi Jinping, ni al loco de Corea. No tiene liderazgo que pueda incluso poner orden en su propia civilización. Ahí tienes tú el caso de Francia, atrapados entre Le Pen y Macron, o sea, entre lo peor y lo peor, ¿no? O sea, eso si fuese Mario Vargas Llosa diría, vamos a votar por lo menos malo, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó. Bueno, ya lo que pasa es que con eso, tú sabes que Vargas Llosa provocó el antimilagro, ¿no? Desde que fue que ganara Pedro Castillo y ahora todo el mundo está escandalizado. Esta mañana escuchaba el editorial de Bailey, ¿no? Y dice, bueno, en el mundo, decía él, ¿no? En el mundo gobiernan, coño, tiranos.
autócratas, ladrones, asesinos, criminales. Y en Perú, un estúpido. O sea, es preferible cualquier otro. Yo puse algo así en un tuit cuando le hicieron las protestas, que yo decía, bueno, vamos a ver si ahora el Foro de Sao Paulo de verdad aprendió a controlar los pueblos, que a pesar de tener a un imbécil gobernando, pueda mantener el poder. Porque es verdad. No hay forma. Mira, yo he seguido muy de cerca el caso por razones, digamos que profesionales. Ahí no hay nada que hacer porque no aprenden. O sea, el problema de Pedro Castillo es que no tiene instinto de sobrevivencia. Y su partido político menos. Son, digamos, marxistas primitivos. Y ahí no hay nada que hacer. Porque van a morir, digamos, entre consignas. O sea, son muy primitivos. Y tan primitivos que no tienen instinto de sobrevivencia. Después del último intento de vacancia, lo que correspondía era la reorganización del gabinete y hacer un gobierno de amplitud, entregar lo que pueda mientras, o sea, esa que no le represente peligro. Esa, digamos, jugada que son políticamente muy buenas, aunque, digamos, con intenciones muy macabras, como las de Hugo Chávez. Los retrocesos tácticos de Chávez, estos carajos ni de lejos lo tienen, ni lo entienden, ni lo quieren. Entonces, sí, no hay forma. No hay forma. Y eso por un lado. Una carrucha para abajo. Hay que la carrucha se estrella. Una carrucha para abajo. Pero cuando tú te levantas, entonces ves, bueno, los derroteros que va a Chile. Lo de Chile va muy mal. Lo de Chile va muy mal, entre otras cosas, porque yo creo que lo de Chile va con guantes de terciopelo. Entonces, sí, eso va peor. Pero también por razones profesionales, sé que el guión, incluso del Partido Socialista, es el guión de destruir el sistema de mercado, que claro, es la mejor forma de acabar con Chile y de meterse en un lío. Pero Miguel, se nos acabó el tiempo, queda pendiente esta conversación, yo creo que vale la pena, porque nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Nosotros tampoco en nuestra propia cabeza, pero vale la pena el analizar Chile y Perú desde nuestra propia experiencia, para hacer algún tipo de perspectiva o prognosis. Bueno, gracias Miguel, que tengas una buena Semana Santa, disfruta de tu familia y abraza con mucho cariño a tu hija y bueno, disfrútala, por supuesto. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra grandiosísima Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González, el zar de los controles, Cristi Blanco en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido y Miguel Fontanillo le dejamos el Popule Meus de José Ángel Lamas, interpretado por la Camerata Barroca de Caracas en la Catedral de Caracas, dirigido por Isabel Palacio. Una grande. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.